Bienvenidos, nos encontramos cuatro estudiantes de psicología que estudiamos las teorías de la personalidad. Para efectos de que sean 10 minutos, hemos entregado previamente una plantilla para poder plasmar las ideas generales de estas interesantes teorías. Nos acompañan Caterín, Laura, Andrés y Luz Adriana, quien actuará como moderadora de este panel. Se prepara entonces Caterín, quien nos va a hablar de la teoría del psicoanálisis. Bienvenida, Caterín. Gracias, Adriana, muy amable. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la teoría del psicoanálisis, iniciando con sus principales autores. El principal y el precursor de esta teoría es Sigmund Freud, le sigue Carl Jung, Alfred Adler, Erik Erikson y Karen Horney. Dentro de las ventajas o ideas centrales que tiene la teoría está centrada pues en el método de investigación del inconsciente y la historia de la persona desde una edad temprana, desde la niñez. También se centra en el psique y en el alma. Dentro de las características más importantes de la teoría se encuentra lo expuesto ya por Freud como el aparato psíquico enfocado en el ello, el yo y el superyo, y básicamente en que las fuentes de información pues están dadas en los recuerdos infantiles y en las interpretaciones que tenemos de ellos. Y adicionalmente también se habla de los arquetipos. Freud basaba la teoría en algunas hipótesis y lo que hacía era una comprobación clínica a través de observación. Y de ahí parte la crítica o la desventaja de la teoría, y es que pues básicamente estas observaciones o comprobaciones clínicas no tenían ninguna validación, nunca tuvieron ninguna validación científica. Eh, con esto entonces cierro mi intervención respecto a la teoría del psicoanálisis. Catherine, me gustaría preguntarte si como tal la experiencia de la niñez es importante pues para determinar la personalidad en la adultez. Sí, Andrés, es importante. Es claro y de acuerdo con las diferentes etapas propuestas por Freud, la experiencia de la niñez es súper importante en el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, tenemos pues autores también como Alfred Adler, como Erik Erikson y Karen Horney, y ellos exponen que las relaciones interpersonales y los factores sociales y culturales también influyen en la personalidad de forma importante. No solamente la relación con los padres y las experiencias tempranas, pues influyen en la personalidad. Ok, muchas gracias. Por efecto de tiempo, haremos una sola pregunta. Actuaré en este momento como panelista en la teoría de la personalidad de la perspectiva humanística. Bien, esta teoría está entre Maslow, Erin Fromm, Henry Murray, Cal y Rocher. Hablaremos más que todo sobre Maslow y Roger. El concepto de esto es que tiene una gran ventaja y es que hablamos de la tendencia a la realización, del cumplimiento de metas, del crecimiento personal, del positivismo, y esto está enmarcado dentro de unas características, que es precisamente la vivencia de experiencia, la vivencia existencial, es decir, vivir en el aquí y en el ahora, no en el pasado y en el futuro. La creatividad, esa confianza organísmica, que es esa confianza en uno mismo, y la motivación humana. En la motivación humana, pues hay que resaltar que Maslow creó su pirámide, la pirámide de la autorrealización, en la que dice que para llegar a ella es primero satisfacer algunas necesidades, la fisiológica como la alimentación, por ejemplo, la seguridad como la necesidad de empleo, la afiliación como la necesidad de amistades, el reconocimiento como la confianza y el respeto, y la autorrealización que ya nos permite la resolución de problemas. Esto tiene obviamente críticas y como desventaja estaría que pareciera patrocinar mucho el egocentrismo e individualismo en las personas. Es esta como mi intervención muy resumida al respecto. Adri, muchas gracias. A mí me surge una pregunta en relación a la teoría que acabas de exponernos. Y según la teoría humanística que nos acabas de contar, ¿la salud mental estaría a salvo con una actitud positiva? Bueno, si hablamos desde el punto de vista médico, tú sabes que la parte médica
tiene que ser científicamente comprobado, solo lo que está comprobado son lo que los médicos pueden aportar. Sin embargo, esta teoría es tan fuerte que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto a los países una serie de políticas que contribuyen, puede que no la solucionen, pero contribuyen a la salud mental y tiene que ver mucho con la comprensión de lo emocional y lo corporal, de tener experiencias bonitas, de pensar en positivo para poder tener una mejor salud mental. Bueno, y entonces continuemos con otra de las teorías, que en este caso sería la teoría cognitivo-social a cargo de Laura. Bueno, como autores principales tenemos a Rotter y Albert Bandura. Como idea central, bueno, su ventaja es que se enfoca en la conducta como la base del aprendizaje, de las experiencias previas que tiene la persona, la interacción de condiciones y el ambiente inmediato. Dentro de las características tenemos las expectativas, la autoeficacia y el locus de control, que para entenderlo un poco más lo desglosamos, bueno, con base a los conceptos. La expectativa, bueno, es lo que se anticipa de una situación o como el resultado de comportarse de cierta manera. Junto a la expectativa, tenemos los estándares de desempeño, que son cómo se califica una persona con base a su conducta en diversas situaciones. La autoeficacia es la expectativa de que los propios esfuerzos de la persona tendrán éxito a futuro. El locus de control, que ya es un concepto de Rotter, dice que la expectativa sobre si el reforzamiento está bajo control interno o externo. Bueno, como tal podemos concluir que la teoría cognitivo-social concentra en la conducta consciente y la experiencia como tal. Su crítica principal es el enfoque frente a los rasgos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Laura, sí, a mí se me ocurre que si estás hablando de como de estas características de unas conductas como inconscientes, ¿por qué parecieran como consistentes en la perspectiva cognitivo-social? Bueno, basándonos en las investigaciones, se suele pensar y bueno, se suele leer que siempre se va a enfocar en una persona, en un solo individuo. Cuando lo globalizamos ya un poco, nos damos cuenta que es algo consistente, aun cuando no se considera así, con base a su personalidad. Ok, muchas gracias. Pasemos entonces ahora a una teoría final que sería la teoría de los rasgos a cargo de Andrés. Bueno, podemos comenzar con los autores que serían Gordon Allport y Raymond Cattell. Bueno, la idea central, como tal, antes de explicar la idea central, tenemos que tener en cuenta que la teoría de los rasgos se refiere a las características particulares de cada individuo, como lo es el temperamento, la adaptación y pues la habilidad emocional. Aparte de eso, en la idea central, las personalidades individuales se componen de una amplia variedad de factores. En esta amplia variedad de factores encontramos lo que son los rasgos cardinales, los cuales son los que predominan en toda la vida de los seres humanos y a menudo los que las personas se da a conocer. Aparte de eso están los rasgos centrales, que son las características generales, los cuales pues forman los fundamentos de la personalidad. Los rasgos centrales no son tan predominantes como los rasgos cardinales y pues sus características principales se pueden usar para describir a numerosas personas. Ya tenemos por último lo que son los rasgos secundarios, que son los rasgos los cuales están relacionados a las actitudes, las cuales aparecen en ciertas circunstancias, ya sean emocionales, sociales o incluso en el trabajo. También es necesario tener en cuenta las desventajas. Los rasgos no nos ofrecen explicaciones para el comportamiento, lo único que hacen es describirlo. Aparte de eso, describen las dimensiones centrales pues, de la personalidad, pero no determina la forma en la que se desarrollan los rasgos ni en los que pues influyen en la conducta de los seres humanos. Entonces, en esta corta explicación, pues les puedo hablar de como tal, de las teorías de los rasgos. Me gustaría saber si alguna tiene pues alguna pregunta. Sí, Andrés. ¿Es decir que los rasgos son estables para las personas? Listo, Laura. Entonces, como tal, los cardinales son muy centrales en las personas y muy determinantes. Los centrales son estables y los secundarios son para hacer la transformación de la conducta, pues, temporalmente en ciertas circunstancias que se presenten, como lo mencioné anteriormente, acerca de los entornos. Esta sería, pues, como tal.
mi presentación acerca de la teoría de los rasgos. Bien, yo agradezco a todos ustedes el haber participado en este panel y haber hecho de una forma tan sintética toda esta teoría tan interesante para todos nosotros. Hemos estado apasionados con el tema. Quisiéramos tener 2 horas de debate para poder reafirmar que definitivamente todos somos diferentes, pero que de alguna forma todas estas teorías hace que, aunque seamos diferentes, que esto sea predeciblemente diferentes. Entonces buscamos algunos patrones de comportamiento que pueden agrupar como ciertas conductas de las personas. Mil gracias. Hasta luego. Bueno, les compartimos algunas de las referencias con las que pudimos hacer este panel. Muchas gracias.